Amén, iglesia. Un sábado más el Señor permite que se comparta su palabra y le damos gracias a Dios por eso. Iglesia, si me quieren acompañar en nuestras Biblias, en la página 870, díganme amén cuando estén por ahí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Mateo, capítulo 13, versículo 24 y siguientes. Mateo 13, versículo 24 y siguientes. Díganme amén cuando estén por ahí. ¿Qué dice así la palabra de Dios? Amén. En Mateo 13, capítulo 13, versículo 24, dice: les relató otra parábola el Señor a sus discípulos. Les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Amén. De esta forma, iglesia, con esta parábola del trigo y la cizaña, le habló el Señor a sus discípulos. Y ahora vamos a escuchar cómo el Señor da la explicación de esa parábola, que dice así, donde tenemos abiertas nuestras Biblias, en el versículo 36, Mateo 13, capítulo 13, versículo 36 y siguientes, da a nuestro Señor la interpretación, el significado de esa parábola. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, 36. Entonces Jesús, el Señor, despidió a la multitud y se fue a casa. Y sus discípulos vinieron a él y le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y las cizañas son los hijos del malo, los hijos del diablo, Satanás. El Señor los reprenda. El enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad. Y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Iglesia, esta palabra la puso el Señor en mi mente y mi corazón hoy para compartirla, haciéndome sentir que es para que tengamos bien claro que estamos en el mundo, que es el campo, que hay que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. Hay trigo, hay cizaña, que esa es la situación
a nivel espiritual del mundo. En aquel tiempo se lo explicó, se lo dijo y se lo explicó a sus discípulos. Y la palabra de Dios hoy que está escrita nos lo dice a nosotros a través de los tiempos. Para que sepamos que la situación sigue así todavía. Porque vemos que esta situación no ha culminado, no ha terminado. No ha llegado a su fin. Porque dice el versículo 41, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad y los lanzarán al horno de fuego. Vemos que todavía hay hijos del malo en el mundo. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Todavía no ha sido así. No ha sido así, no es así. Todavía los justos no han resplandecido como el sol en el reino de su Padre. Entonces no ha culminado esta situación. Pero esta palabra de hoy es para que nosotros tengamos, para recordarnos cómo es la situación, cómo está la situación en el mundo, cómo es. Que están el mundo es el campo, están los hijos de Dios, que es el trigo, y los hijos del malo, del diablo, Satanás, Señor reprenda, que es la cizaña. Y que están creciendo juntos. Ese crecer juntos es hasta que llegue el día, la hora, el minuto, el segundo, hasta que llegue el día de la siega. El día de la siega, puesto por Dios. A nuestro Dios le corresponde los tiempos y las sazones. Así lo dice la palabra de Dios. Así que no le andemos buscando la quinta pata al gato, como se dice popularmente. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será aquello? ¿Cuándo será lo otro? Las profecías que están en la palabra de Dios son las que están. Pero los tiempos y las sazones, el cuándo se cumplirá, será cuando diga nuestro Señor. Solamente Él lo sabe. A nosotros nos corresponde obedecer, decir, sí, Señor, gracias, Señor, amén, Señor. Porque en ello nos va la vida, no solamente, nos va la vida eterna, donde vamos a pasar la eternidad, si obedecemos a nuestro Dios o no. En eso nos caracterizamos que somos hijos de Dios, en que obedecemos a Dios. Porque los que obedecen al malo, los que hacen pecado, los que hacen lo malo, los que aman la iniquidad, son los hijos del mal. Esa es la cizaña. Y este será su destino si no se arrepiente. Si no se arrepiente. Porque la palabra de Dios también dice claramente que nuestro Señor, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, a la salvación y vida eterna. Todos los de carne y hueso. Estamos hablando. Entonces, el Señor nos está preguntando hoy, ¿de qué lado estamos nosotros? Estamos en el campo, estamos en el mundo, pero ¿en qué lado estamos? ¿En qué parte estamos? ¿Somos trigo? ¿Somos cizaña? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sé yo que soy trigo o soy cizaña? Si soy trigo o soy cizaña. Por si obedezco o no a mi Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos estamos dedicando a decir que somos cristianos, o nos dedicamos a hacer lo malo, cometer pecado y no tenemos en cuenta lo que Dios dice, ni a obedecerle en todos sus mandamientos, entonces sí seríamos cizaña. Esas personas son cizañas. Pero si obedecemos a nuestro Señor, si ahora nos apartamos del pecado, y si pecamos le pedimos perdón al Señor y seguimos adelante, dándole gracias porque si nos perdona nos limpia de pecado. Y buscamos esa relación personal con nuestro Dios a través de la oración, esa comunicación con el Señor. Porque es que estamos reunidos aquí en el nombre de Jesús por algo. No estamos aquí por perder el tiempo. No estamos aquí tengo que estar porque sí. Porque lo único que sirve y que vale, lo auténtico de valor aquí en esta reunión
es la palabra de Dios y la presencia de Dios. Porque nuestro Dios dice en su palabra, donde estén dos más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por tanto, Él es el valor que hay aquí. Nuestro Señor es el valor que hay. Por eso es que nos debemos congregar. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque donde estén dos más reunidos, ahí estoy yo, dice el Señor. Para que busquemos su presencia, escuchemos su palabra. Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, no por escuchar otras cosas. Por escuchar, por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos, iglesia, tener bien identificada nuestra ubicación en este mundo. ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cuál es nuestra conducta en este mundo? Nuestra actitud. Si somos cristianos, ¿estamos obedeciendo al Señor? Sí, amén, gloria al Señor. Tenemos que pedirle, darle gracias primero y pedirle que nos siga dando fuerzas para seguir adelante. Porque este mundo está bajo el poder del maligno. Lo dice la palabra de Dios, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero nuestro Dios está sobre todas las cosas. ¿Alguien dice amén? Entonces nosotros estamos atravesando este valle de sombra de muerte, este desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Ese día, el día que estemos en el reino de Dios. Porque de momento tenemos nada más que, por decirlo, como las arras. Las arras. Tenemos los dones, los principios. Tenemos el principio, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la salvación y vida eterna, lo que hemos recibido a Cristo. Y vamos camino al reino de Dios. Tenemos ya nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero todavía no ha llegado el tiempo de la siega. Todavía no ha llegado. Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Y nuestro Dios también es fuego consumidor. Con Dios no se puede jugar. Toda persona existe, de todos los millones de seres humanos que hay en este mundo, a toda persona le llega su día de que nuestro Dios le da a escoger. Porque en aquel día, en aquel tiempo, cuando nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, fue a predicar. Fue a predicar a los que estaban en el Espíritu. Y cuando resucitó, siguió predicando el reino de Dios, anunciando el reino de Dios. Hasta que llegó Pentecostés. Iglesia, somos trigo, somos cizaña, tenemos que escoger. No podemos tener un pie en la parte del trigo ni en la otra, en la parte de la cizaña. Tenemos que tener o trigo o cizaña. Porque como dice nuestro Señor en su palabra, porque como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces necesitamos la ayuda de nuestro Dios para seguir adelante. ¿Por qué? Porque la presión es mucha. Cuando crece el trigo y la cizaña juntos, de esto saben las personas que cultivan la tierra, lo saben de sobra cómo es la presión tan grande. ¿Por qué? Porque cuando van a cegar, tienen mucha presión para separar una cosa de la otra. Pero nuestro Dios enviará sus ángeles, y ellos harán la siega de forma perfecta, Iglesia, tenemos que mantenernos firmes si somos trigo. Pedirle al Señor fuerza para seguir adelante. Tenemos que, si estamos fallando al Señor, si estamos desubicados, si no estamos haciendo las cosas como debemos hacer a los cristianos, pidámosle ayuda al Señor, pidámosle perdón, pongámonos a cuentas con Dios, con el Señor. El Señor nos va a perdonar, nos va a llevar adelante. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. No sabemos. Mañana no sabemos. Así es la situación del mundo. Esto es
es lo que nuestro Dios ha dispuesto de que nosotros sepamos para que lo tengamos claro. Por eso, de una forma tan sencilla, le explicó en forma de parábola a sus discípulos cómo estaba la situación de la humanidad. En aquel tiempo y hoy también. Entonces nos tiene que quedar claro preguntarnos nosotros mismos de qué parte estoy yo. ¿Estoy realmente en Cristo? Y si tenemos que arreglar algo, arreglémoslo. Si tenemos que enderezar algo, enderecémoslo. Y si tenemos que pedir ayuda al Señor, pidámosla. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Hoy el Señor está llamando a todas esas personas que se han apartado de Él. Todas esas personas las está llamando hoy con los brazos abiertos. Les está diciendo, hoy es día de salvación. Porque el Señor es el que hace los milagros. El Señor es el que hace la transformación. La regeneración la hace el Espíritu Santo. Porque a la persona que está muerta en delitos y pecados, a través de su arrepentimiento, del arrepentimiento de esa persona, el Señor la trae a su reino. Y le perdona sus pecados y lo limpia de pecado y le llena con el Espíritu Santo. Pero a partir de ahí toca obediencia al Señor. Y apartarse de lo malo y del pecado. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Hoy nuestro Dios está llamando a todas esas personas que se han apartado. Les está diciendo, te estoy esperando con los brazos abiertos. Yo te voy a limpiar, yo te voy a romper esas cadenas, te voy a limpiar, a quitar esas ataduras. Y yo te voy a restaurar. Solamente ten un corazón dispuesto. Tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a decirle, Señor, ayúdame. Señor, libérame de estas cadenas. Señor, perdóname porque me aparté. Y al que no le conoce, el Señor le dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa. Porque así como para las personas que no creen en Dios, pero que creen en lo malo, decirles que así como existe lo malo, existe Dios. Porque ¿de dónde salió aquel? ¿Y cómo es que muchas personas que han estado en las profundidades de Satanás, el Señor los reprenda, hoy en día están en púlpitos predicando a Cristo, vivos? Y el maligno no ha conseguido ni tocarle un pelo de su cabeza. Por eso el Señor hoy te está llamando para liberarte de esas cadenas. Iglesia, Cristo viene pronto. Que este día de la siega nos coja haciendo trigo. ¿Alguien dice amén? Amén. Que haya poca cizaña, que no haya ni cizaña si acaso, que la que cizaña que hay es la que no tiene solución. Iglesia, hoy nuestro Dios nos está recordando, nos está diciendo que nosotros tengamos claro que si somos cizañas tenemos que mantenernos firmes. Mantenernos firmes. Y que nuestro Dios nos da hoy, da la oportunidad de restauración a todas esas personas que se han apartado. Clama al Señor hoy. Dile, Señor, te necesito. Señor, libérame. Señor, sácame de donde estoy. Y el Señor te va a sacar, te va a liberar, te va a restaurar, te va a sanar. Iglesia, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Guardemos lo que el Señor nos ha dado. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.